Muy buenos días y bienvenidos a Talent Talks de Human Performance. Hoy vamos a hablar sobre el Learning Agility y para ello hemos invitado a Alejandro Olivera. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, un gusto y un placer estar aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro es el decano asociado de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una experiencia profesional de más de 25 años en posiciones directivas de recursos humanos en las principales organizaciones. Destaca su posición como director de talento de BBVA y anteriormente como director de formación. Él es un especialista en el Learning Agility y con él queremos compartir los siguientes minutos. Cuéntanos, Alex, en el ámbito empresarial, esa capacidad para adaptarse rápidamente y al cambio viene siendo un factor crucial, una clave para el éxito y la supervivencia de la organización. Se habla cada vez más de Learning Agility. ¿Puedes contarnos un poco más en detalle, de manera que lo entendamos, qué es esto de la agilidad en el aprendizaje? Mira, yo creo que una de las maneras más sencillas de poderlo explicar es con una pregunta. Es el qué hacer cuando no sabes qué hacer. Es decir, Learning Agility tiene que ver con esta capacidad, pero también con la voluntad de utilizar lo aprendido y aplicarlo en nuevas situaciones. Es decir, muchas veces hablamos de la experiencia que hemos tenido, de la oportunidad que tenemos de aprender con el error, pero no necesariamente eso se convierte en un momento. En el momento en que tú reflexionas, haces autoconciencia y tienes esta voluntad para poder aplicarlos cuando hablamos de Learning Agility. Y en estos tiempos, Juan Pablo, creo que se vuelve fundamental, sobre todo porque vivimos en una época de cambios constantes. Y entonces, lo que hemos aprendido y la experiencia que nos ha traído hasta el día de hoy, no necesariamente es la que nos resolverá el futuro. Entonces, esta serie de habilidades, porque no es una sola, sino es un conjunto de habilidades, son las que nos permiten estar constantemente avanzando en este mundo. Sí, gracias. Entiendo pues que Learning Agility es clave para hacer frente a nuevos retos de manera cíclica. Y entendiendo, Alex, que la tecnología cambia a velocidad inusitada y los modelos de negocio son efímeros, cuéntame si las competencias asociadas al mundo en el que vivimos rápidamente quedan obsoletas. ¿Cómo podemos generar una cultura de aprendizaje, de Learning Agility en nuestra organización que nos permita estar listos para superar los próximos retos? Pregunta muy interesante porque es algo que nos sucede también acá en el TEC de Monterrey, que tiene que ver con la vigencia de estas competencias o habilidades o conocimientos que no teníamos. Algunos de nosotros, como tú, como yo, veníamos de establecer en las organizaciones planes de formación a largo plazo, a 3 años, ¿no? Ahorita no sabemos qué vaya a suceder en 3 años que viene, sobre todo con avances de la tecnología, con la incorporación de nuevos aspectos como inteligencia artificial y cómo esto va a impactar en el futuro del trabajo, en nuestros mismos trabajos, cómo tenemos que adaptarnos constantemente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tú lo has mencionado, para poder avanzar es a través de una cultura de aprendizaje, ¿no? Una cultura de aprendizaje que realmente se viva, no que se diga, sino que estemos viviendo constantemente, en la que tú tengas una posibilidad compartida de estar aprendiendo constantemente. ¿A qué me refiero con esta posibilidad? Que la organización apoye, que tengas el ejemplo de los directivos, pero que también tengamos recursos disponibles y podamos en esta cultura de tu desarrollo, tú lo sabes muy bien, pensar nosotros en nuestro desarrollo personal. Gracias, Alex. Entiendo que las organizaciones hoy ya no se dedican a más de lo mismo, sino más de cosas diferentes. Crecen en tamaño y en complejidad. Y además se vuelven cada vez más dispersas geográficamente, más diversas, culturalmente más globalizadas. Cuéntame, para
que los colaboradores de una organización sean capaces de hacer frente a ese entorno claramente diferenciado del que veníamos ocupando, del que veníamos habitando, ¿en qué medida puede la Learning Agility, esa agilidad de aprendizaje, ayudarnos a que las empresas puedan fomentar en sus equipos de trabajo a que la gente pueda adaptarse a esos entornos multiculturales, esos entornos tan diversos? Yo creo que una de las ventajas de Learning Agility, de tener este concepto ágil, tiene que ver con varios aspectos. El primero, que estás orientado a resultados, que estás orientado a las personas también. Entonces, en este concepto de People Agility, dejarlo mezclando, necesitas ver cómo integras a través de la diversidad y de la inclusión, integras nuevos conocimientos, cómo te aporta mucho la gente que está a tu alrededor. Y en la medida de forzarnos nosotros un poco a que podamos ir viendo más allá y obtener las bondades de la diversidad, es en la medida en la que uno comienza a hacer este hábito de retarse, de salir de este status quo, que muchas veces es un auto-status quo que nosotros nos gusta mantener, el ir más allá, el sentirnos incómodos y ver que podemos aprender mucho de todas las culturas, de diversos aspectos, ¿no? En esa medida, cuando tenemos esta cultura en las organizaciones y la tenemos volcada hacia ese objetivo, yo creo que va permitiendo que las personas fluyamos de manera mucho más rápida, nos sintamos más cómodos como colaboradores, como directivos, apoyemos a los equipos y se avance. Es como tener el viento a favor en una nave. Esto es lo que nos ayuda. Gracias, Alex. Learning Agility implica la capacidad de aprender de la experiencia y aplicar ese aprendizaje a nuevas situaciones. ¿Cuáles son algunas de las estrategias o enfoques que tú sugieres que puede implementar una organización para fomentar y desarrollar la Learning Agility y hacerla parte de su cultura? Yo creo que un tema fundamental es la aceptación, reconocimiento o incluso favorecer el error. Muchas organizaciones hablamos de una cultura de error donde realmente no la tenemos y a la primera voy para afuera. Se pierde ese aprendizaje. Aquí lo que debemos de asegurar es que lo podamos poner sobre la mesa. Cometimos esta situación, ¿qué aprendimos? Y no solo de lo malo, de lo que nos salió medianamente bien, incluso de lo bueno. Además de celebrar, es retomar, reflexionar y decir qué hicimos de manera sobresaliente y diferente que nos permitió lograr esto para poder enfrentar nuevos retos. De manera consciente, sí. Anticiparnos a situaciones adversas o retos en los que seamos capaces de aplicar aprendizajes pasados en situaciones todavía por vivir. Precisamente esa palabra, de manera consciente, tiene que ver con esta voluntad que como directivo o como institución debes de fomentar para esto. Alex, hablamos de aprendizaje, de Learning Agility, pero a lo largo de la historia las organizaciones han invertido ingentes cantidades de dinero en lo que es capacitación. En fin, que no es lo mismo decir ya lo hemos enseñado que ya lo han aprendido, pero al final el gran reto es la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo. ¿Cuál es tu punto de vista de que la Learning Agility, al estar anticipándose a situaciones novedosas, está anticipando también la transferencia de ese aprendizaje al puesto de trabajo? Yo creo que, una pregunta muy interesante, Juan Pablo, y yo creo que hay un aspecto fundamental en temas de Learning Agility. No necesariamente sabemos qué viene. Y en esto que tú estás planteando, lo que te permite el Learning Agility, el tener esta voluntad, esta capacidad, esta disposición, es aprender a navegar en estas nuevas aguas, es el estar preparado para no sabemos qué. Si yo supiera los retos que voy a enfrentar, de que viene una crisis económica, viene una crisis de determinado momento, puedo apuntar. Acá no necesariamente. Entonces, yo creo que esta disposición que debemos de tener como directivos, como colaboradores, como instituciones,
es fundamental para apoyar esta parte. Me parece importante resaltar que las organizaciones debemos de apostar al tema del liderazgo, al tema de la formación de directivos, de nuestras bases, sobre todo porque mucha parte de lo que tenemos que aprender lo vamos a aprender sí a través de cursos, talleres, seminarios, pero mucho lo tenemos que aprender con el líder, en el día a día, con nuestros compañeros de trabajo y en este esquema. Las famosas estrategias 70-20. Exactamente. Alex, se habla mucho de competencias digitales y las competencias digitales dependerán mucho del negocio del que estemos hablando. Sin embargo, se habla poco de las competencias para un mundo digital. Y me da la sensación que Learning Agility es clave como competencia para un mundo digital. ¿Cómo podemos lograr desarrollar una competencia que hasta el momento no tenemos definida, más allá de la participación en proyectos? Me explico. Cada vez más Learning Agility es una competencia predictora del potencial de un individuo. En las prácticas de headhunting intentan anticipar situaciones no vividas por el candidato para ver cómo se desenvolvería. La pregunta es cómo podemos desarrollar esa competencia tan importante en este mundo que viene. Mire, yo creo que hay diversas maneras, ¿no? Una, cuando tú tienes claridad de realmente apostarle a esto y apostarle a las personas, y apostarle a los directivos en su crecimiento y prepararlos para un cambio constante, para enfrentar, porque todos lo hemos enfrentado, pero no nos enseñan a enfrentar todo eso que no sabemos. Yo creo que es fundamental. Otro aspecto que me parece muy importante de esto que mencionas es cómo somos conscientes de nuestro momento actual para poder desarrollar este gap entre donde estoy, que he sido exitoso porque es lo que me ha traído hasta el día de hoy, pero no necesariamente, como tú lo comentas, me mantendrá en el futuro. Y la integración de estas nuevas competencias, este nuevo mundo digital, que venimos hablando de transformación digital desde hace muchos años, pero que ahora lo estamos viviendo en el día a día, donde cambiaremos los roles que desempeñamos en muchas organizaciones. Los puestos sufrirán incorporación, y cuál es el papel que yo como directivo, yo como persona, yo como organización voy a tener en este futuro. Y hablo de este futuro no solo en grandes organizaciones, sino en organizaciones medianas y pequeñas que también van a estar inmiscuidas en esto y que tarde o temprano nos va a llegar. ¿Qué habilidades requiero para poder comportarme en este futuro que al día de hoy no lo tenemos claramente definido? Yo creo que es una gran apuesta. Un futuro indefinido, incierto sería, exige competencias polivalentes que permitan hacer frente a situaciones todavía no previstas o no anticipadas o no concretadas. Correcto, Juan Pablo, lo has dicho mejor que yo. No, por favor. Gracias por traducirlo. No era por intentar entender. No, tal cual. Alejandro, muchas gracias por hacernos más claro lo que supone la Learning Agility y por compartir con Talent Talks de Human Performance tu visión, tu experiencia y haberlo transformado en un pequeño aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias. Gracias.